Vamos a hacer otro problema. Concretamente en este nos piden calcular la intensidad que se suministra de la resistencia que tenemos a la derecha de 2,5 ohmios aplicando el teorema de Thevenin. De tal manera que fijaos que en este circuito vamos a aplicar o tenemos que utilizar el teorema de Thevenin, tenemos que utilizar el régimen estacionario senoidal y además, si os fijáis, como las fuentes son de diferente pulsación, es decir, de diferente frecuencia, deberemos también aplicar superposición. Por tanto, va a ser un problema en el que vamos a practicar con varias herramientas, no solo de este tema, sino del bloque anterior de teoremas. Bien, vamos a resolver. En primer lugar, sabéis que para sacar el equivalente de Thevenin, lo que nosotros tenemos que hacer es quitar el resto del circuito, es decir, esto de aquí sería el resto del circuito, y obtener dos de las siguientes tres cosas: la tensión de vacío, la intensidad de cortocircuito y la impedancia equivalente o impedancia de entrada. En este caso, yo propongo obtener la tensión de vacío y la impedancia equivalente. Bien, pues como os estaba comentando, para obtener en primer lugar la tensión de vacío, como el circuito tiene dos fuentes, una fuente de 200 radianes por segundo y otra fuente de 2000 radianes por segundo, vamos a aplicar superposición. De tal manera que la tensión de vacío va a ser la tensión que va a producir la fuente de 200 radianes por segundo más la tensión que va a producir la fuente de 2000 radianes por segundo. Bien, pues vamos a coger y vamos a dibujar esos dos circuitos que nos van a dar la superposición. Aquí tenemos los dos circuitos precisamente de superposición. El primer circuito, el que tenéis más arriba, es el circuito que hemos llamado 2. Este es el circuito 2, el de 2000 radianes, y este es el circuito 1. Bueno, pues lo que queremos determinar son estas tensiones. Segunda cosa, como el circuito está en régimen estacionario senoidal, lo que vamos a hacer es obtener un vector tensión de vacío que va a ser igual a un vector 1 más un vector 2. Esos vectores 1 y 2 van a ser los vectores que vamos a tener aquí. Para transformar el circuito, pues las transformaciones del circuito son muy fáciles. Las hemos hecho muchas veces. La impedancia de la bobina en el circuito 2 pues será J omega L, es decir, J por 2000 por 5 milihenrios, que si hacemos operaciones esto será igual a 10J. En el condensador será J negativo partido por omega C, que en este caso si hacéis operaciones también, pues esto es menos J. Voy a poner aquí el 10J que se me ha ido y ahora se me va el menos J. Y en el circuito de abajo pues tendremos lo mismo. Si hacemos operaciones, en el circuito de abajo esta impedancia es más J y la del condensador es menos 10J. La impedancia de la resistencia pues es ella misma, es decir, que vale 10 ohmios. Bien, pues vamos a empezar por el circuito de abajo. Si os fijáis en el circuito de abajo, la intensidad que hay aquí es 0, luego la tensión entre los puntos A y B es la misma tensión que hay aquí,
Es decir, es la misma tensión que tenemos aquí, que es U sub 1. Bien, pues esta tensión se puede calcular como un divisor de tensión, de la siguiente manera. Esta tensión U sub 0,1 será la tensión de la fuente, que no lo he dicho, pero bueno, es evidente que en este caso es 10 por elevado a J0, pues será 10 por elevado a J0, multiplicado por la tensión por la impedancia de la rama del condensador, que es menos 10J, partido por la impedancia de la bobina más la impedancia del condensador. Bien, si hacemos operaciones, que esto es muy sencillo, esto es igual a 11,11 voltios, con fase 0. En cuanto al circuito que hemos llamado 2, pues esto aún es mucho más fácil, porque fijaos que al ser la intensidad 0, la intensidad que va a circular por estos dos elementos es 0, la intensidad que va a circular por aquí también es 0, y por tanto la tensión que hemos llamado super 2 va a ser igual a la tensión de la fuente. La tensión de la fuente como vector, ¿quién será? Pues la tensión de la fuente como vector será este vector. Bien, pues como hemos aplicado superposición, ahora lo que tendremos que hacer es la transformada inversa desde c hasta el tiempo, y esta transformada, como tenemos cosenos en el circuito, esta antitransformada va a ser tomar la parte real. Por tanto, si nosotros hemos obtenido que la tensión U sub 0 son estas dos componentes, nosotros lo que vamos a hacer es recomponer el vector giratorio, que va a ser igual el U sub 0,1 a raíz de 2 por 11,11 por elevado a J 200t más 0, más el vector giratorio de U sub 2, que va a ser igual a raíz de 2 por 5 por elevado a J 2000t más 0. Si yo tomo aquí la parte real, yo obtengo que U sub 0 de t es igual a raíz de 2 por 11 por el coseno de 200t, perdón, 11,1, me faltan los decimales, más raíz de 2 por 5 por el coseno de 2000t. En voltios, esta es la tensión de vacío. ¿Qué pasa con la impedancia equivalente o impedancia de entrada? Bueno, pues con la impedancia equivalente o impedancia de entrada hay un problema. El problema es que esta impedancia equivalente o impedancia de entrada no se puede calcular para una omega determinada. ¿Por qué no se puede calcular para una omega? Pues no se puede calcular, perdón, para una omega porque tenemos dos, una de 200 y otra de 2000. Por tanto, en este caso, lo que vamos a hacer es calcular una impedancia equivalente de J omega. Y para cada caso particular, en nuestro caso el de 200 y el de 2000, pues sustituiremos omega. Omega será igual a lo que sea, bien a 200, bien a 2000. Pues vamos a hacerlo. Aquí tenemos el circuito. En este circuito es lo que os comentaba, no podemos sustituir, como en el caso de la tensión de vacío, omega por un valor, porque si no obtendríamos una impedancia equivalente. ¿Y qué impedancia obtenemos? ¿O qué impedancia ponemos? Pues no podemos sustituir omega. De tal manera que esta impedancia será J omega L, esta impedancia de aquí, del condensador, será menos J omega C, ya se está borrando todo, y esta impedancia sí que será 10. Bueno, vamos a ver si se ponen otra vez. De tal manera que, fijaos, tenemos estas dos impedancias que están en paralelo. Esas dos impedancias que están en paralelo, que son la de la bobina y la del condensador en paralelo, vamos a sacar su equivalente. Bueno, pues el equivalente en paralelo será el producto partido por la suma.
pues sustituimos. Esto será J omega L multiplicado por menos J omega C. La omega y la omega se va. Y J por menos J, perdón, es 1. Con lo cual esto tendremos L partido por C. Y abajo tendremos J por omega L menos 1 partido omega C. Pues nada, lo ponemos J por omega L menos 1 partido por omega C. De tal manera que nuestro equivalente de Thevenin pues será lo siguiente. Será una tensión que está compuesto de dos formas de onda como hemos visto antes, una de 200 y otra de 2000 radianes, y una impedancia que será la equivalente que hemos obtenido aquí, de estas dos en paralelo, más la resistencia de 10 ohmios que está en serie. Es decir, será 10 más Z equivalente paralelo. Aquí tendremos A y B. Y ahora ya podemos conectar nuestra resistencia de 2,5 ohmios. Bien, pues lo segundo que nos pregunta el problema es la intensidad que circula por esta resistencia. La intensidad que circula por esta resistencia, pues como ya podréis suponer, como tenemos aquí dos componentes, es decir, en realidad dos fuentes de diferente frecuencia, una de 200 y otra de 2000, pues vamos a tener que aplicar superposición. Es decir, que este circuito de aquí, vamos a tener un circuito con la U sub 0,1 más otro circuito con la U sub 0,2. Bien, yo como el circuito es tan sencillo, no voy a repetir, es un circuito de una malla, no voy a repetir los esquemas de superposición, sino que simplemente los vamos a calcular. De tal manera que nosotros tendremos aquí una intensidad que circula entre A y B del primer esquema, y una intensidad que circula entre A y B del segundo esquema. La primera intensidad que circula entre A y B en el primer esquema, ¿a quién se da igual? Pues evidentemente se da igual a U sub 0,1 dividido por ¿quién? Pues dividido por la resistencia más 10 más la impedancia equivalente en paralelo. ¿De quién? Pues de J por omega, que es 200. Bien, pues vamos a sustituir la tensión. Fijaos, volvemos a la página anterior. La U sub 0 super 1 es 11,11 y la U sub 0 super 2, que es esta, es 5. Por tanto, tendremos tensión sub 0 super 1, que será 11,11 por elevado a J0. ¿De acuerdo? Ya estamos con el vector parado. ¿Y dividido por quién? Pues dividido por R más 10, que son 12,5, más la impedancia equivalente. ¿Quién es la impedancia equivalente? Pues la impedancia equivalente es L partido por C. Si veis los números, el valor de L partido por C es 5 dividido 0,5, es decir 10. Y abajo tenemos J por omega L, que omega L es 1, menos 1 partido omega C. Y 1 partido omega C es menos 10. Bueno, pues si hacéis operaciones con esto, esta división es igual a 0,882 menos 0,078J. Os dejo vosotros que la hagáis en MATLAB. O puesto en forma exponencial, esto es 0,885 por elevado a J menos 0,088 radianes. Y la I sub AB2 del segundo esquema de superposición, es decir, de la fuente de 2000, ¿quién será? Pues la fórmula será la misma. Será tensión super 2 partido por R más 10 más Z equivalente en paralelo, pero ahora para la frecuencia de 2000. Bien, pues la fórmula, fijaos que es casi la misma, salvo que en este caso la tensión
valor eficaz de la fuente es 5, fase 0. La suma de R y 10, como la resistencia no se ve afectada por la pulsación, será 12,5. L partido por C, os insisto, es 10. Y ahora tendremos J por omega L. Fijaos que al aumentar la pulsación en 10, la impedancia de la bobina va a aumentar en 10 y la del condensador va a disminuir en 10. Luego tendremos este número. Bien, pues si nosotros hacemos operaciones aquí, nos queda esta tensión, 0,882 más 0,078 J. Fijaos en una cosa curiosa, y es que este número complejo que está dividiendo es el conjugado, bueno, en realidad el número complejo del denominador es el conjugado del número complejo del otro denominador. Por tanto, los resultados, los cocientes, son también conjugados. Bueno, en definitiva, si pasamos esto exponencial, esto es 0,885 por elevado a j más 0,088. Rebobinamos. Si rebobinamos, ahora lo que tenemos que hacer es obtener la I sub AB de t. La I sub AB de t será la componente 1 más la componente 2. ¿Cómo pasamos? Pues hay que hacer una antitransformación. ¿Cuál es esa antitransformación? Pues como estabas trabajando con cosenos, la parte real. Bueno, pues esto es muy sencillo, no tiene nada. Esto es raíz de 2 por 0,885 por el coseno de 200t argumento 0,088 negativo más raíz de 2 por 0,885 por el coseno de 2000t más 0,088. Y con esto pues tenemos la solución a